Gustaría que, a ver, me gustaría que me vayan contando, mientras se va sumando la gente, de dónde son, si son de Buenos Aires, si son de otras provincias, si son de otras universidades, si son de otros países. Pueden tomar la palabra. Ante todo, siéntanse totalmente libres de poder hablar. A nosotros nos gustan hacer los encuentros interactivos. O sea que la doctora Rita Cuevas no se va a instalar 1 hora y media a dar una charla y el resto silencio absoluto. No. A ver, Claudia González, ¿querés decir algo? Te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, Hola, Claudia. un gusto compartir con ustedes esta charla. Yo conozco a Rita desde hace poco tiempo realmente, compartimos la misma oficina y bueno, hemos conversado y calculo que seremos amigas porque realmente coincidimos en muchas cosas y estoy muy interesada en escuchar y aprender de todos sus conocimientos, de toda su trayectoria. Me interesa el tema y me interesa mucho cómo ella lo desarrolla. Bueno, genial, genial. Sí, bueno, Rita es investigadora de nuestro instituto. Yo ahora una vez que, sí, ahora ya por acá escribió el doctor Andrés Peralta de Cava. No sé si nos conocemos o es la primera vez, no sé si anda por ahí y tiene cámara. Doctora Andrés Peralta de Cava, muchísimas gracias, Adriana. No, gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes por interesarse en el tema. Esperen que se sigue. Yo mientras sigan, vamos a esperar unos minutos porque a veces las personas entran unos minutitos más tarde, así que vamos a darnos unos minutos. Por eso digo, mientras tanto, nos vamos conociendo. Acá está, sigue sumándose gente, así que vamos a esperar unos minutitos. Acá tenemos a Lorena de Córdoba, de la Facultad de Derecho de Córdoba. Bueno, Lorena, no sé si andás por ahí, ¿quieres contarnos algo? Esperen que falta gente que se está sumando. ¿Estás por ahí, Lorena Dasenchich? Hola, hola, ¿qué tal? Perdón, Lorena. tengo un problema con la cámara. No sé por qué no se puede activar. Bueno, no importa, pero te podemos Bueno, escuchar. sí, yo soy profe en la Facu de Derecho y estoy haciendo el doctorado sobre inteligencia artificial, así que aplicada al Estado. Así que, bueno, me interesaba mucho conocer sus actividades y compartir con ustedes. Bueno, fantástico, buenísimo porque precisamente nuestras actividades están directamente vinculadas con el avance tecnológico y con la inteligencia artificial. Así que precisamente acá hay unos links que después el doctor Federico Piensinski les va a explicar bien si ustedes quieren sumarse o recibir notificaciones sobre nuestras charlas que damos casi permanentemente, y se les podemos hacer llegar los links, y si tienen ganas y tiempo también se pueden sumar. ¿Cómo participar? Les cuento que esta charla, ahora sí voy a empezar a hacer un poco la presentación oficial. En realidad esta charla se da en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por Zoom, obviamente. Lo cual uno a veces tiene como esa sensación un poco ambivalente respecto del avance tecnológico, porque en realidad gracias al avance tecnológico en este caso, podemos reunirnos personas de distintas provincias, distintos países, y por ahí les hubiera costado mucho a todos irse en persona hasta la Facultad de Derecho en Figueroa Alcorte, Pueyrredón. Pero bueno, esta charla se da en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con el auspicio del Departamento de Filosofía del Derecho de la UBA, también con el auspicio de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, y en el marco del IADE, que es Investigaciones en Inteligencia Artificial en Derecho y Filosofía. Bueno, ese es nuestro instituto, y nosotros, bueno, todos pertenecemos al instituto y tenemos los auspicios que les acabo de mencionar. Así que todos los que estén interesados pueden sumarse a los links que están acá en el chat y podemos seguir en contacto para futuros encuentros. Yo lo estoy estirando porque hay gente que se sigue sumando, así que por eso sigo estirando un poco la presentación.
se van sumando de a poco. Mientras tanto, aprovechen a completar los formularios. Yo en el mientras tanto le pasaría la palabra al doctor Federico Kiesinski, también abogado, docente, investigador en filosofía del derecho, que ya está haciendo su maestría sobre filosofía del derecho. Trabaja en la Defensoría General de la Nación y también es investigador del IADEF. Y obviamente a todos nos une una inquietud en común, que es el impacto que tiene el avance tecnológico y la inteligencia artificial en este nuevo paradigma. El punto de vista de nuestro instituto es desde el derecho y desde la filosofía. A ver, ¿cómo se combina esto? Desde la filosofía, en la medida en que es necesario construir sentidos y generar valores. De hecho, al estar transitando un cambio de paradigma y yendo hacia un nuevo contexto social, vamos a tener que crear valores. Y desde el derecho, lo que nosotros sobre todo vemos es las lagunas en el derecho que se generan como consecuencia del avance tecnológico. Bueno, te voy a pasar la palabra, Federico, para que vos vayas explicando los links mientras yo sigo admitiendo personas que se van sumando. Fede, te paso la palabra. Gracias, Adri. Bueno, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas. De todos. Aquí me están acompañando mis canes, así que se escuchan ladridos en ellos y ellas. Bien, les puse 3 links, así Rita puede exponer tranquila. El primer link es las acreditaciones para tener certificados, ya que este encuentro va a emitir certificados. Igual lo voy a estar compartiendo a lo largo de la charla, así que no se preocupen. El segundo link pertenece a nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar, quienes deseen consultarlo, pueden encontrar tanto las reuniones de investigación que hacemos digamos, del grupo de IADEF, tanto como exposiciones públicas que hacemos, como, bueno, la que nos trae aquí, ¿no? Y el tercer link es nuestro Instagram, así que quien quiera sumarse también ahí, a veces publicamos. Ahora vamos a escuchar a Rita, pero dentro de unos días vamos a tener un encuentro sobre metaverso cuántico también, si no me equivoco. Y también vamos a tener un encuentro sobre lo que es el eje de la tensión que hay entre la privacidad, la libre expresión, ¿no? Y el acceso a la información pública, que va a ser uno de los últimos encuentros que vamos a tener este año. Así que nada, no se preocupen, lo voy a estar compartiendo durante toda la charla, y nada, muy alegre de tenerlos a todos y todas, y bueno, vamos a escuchar a quien tenemos que escuchar correctamente, así que Rita, somos todo oído y visión. Sí, un segundo porque sigo admitiendo. Así que lo que yo les quería comentar es que en nuestro Instagram ustedes también tienen el link de YouTube donde están algunos de los encuentros. En realidad no están todos, pero bueno, ahí tengo mensajes nuevos. A ver, esperen un segundito. Bueno, ahí tienen todos los links. Ya los estoy siguiendo. Muchísimas gracias. Lucas Albornoz, muchísimas gracias. Saludos desde México, Miguel Eloy García Lara. ¿Estás por ahí, Miguel Eloy? ¿Querés hablar? Miren, les quiero comentar, antes de que empiece a hablar la doctora Rita Cuevas, y yo sigo admitiendo, que nosotros somos un grupo abierto, plural y transdisciplinario. Eso significa que nosotros en nuestro grupo tenemos gente de todas las disciplinas científicas, no solamente abogados, filósofos, informáticos, arquitectos, psicólogos, docentes, etc. Porque creemos que el avance tecnológico va a atravesar todas las ciencias en todos sus ámbitos. Por otro lado, somos plurales. Siempre aceptamos los distintos puntos de vista, obviamente aceptamos la crítica, aquí nadie tiene la verdad absoluta, pero eso sí les voy a pedir siempre dentro de un marco de respeto, respetando las distintas posiciones y sin invadir el pensamiento del otro. No imponemos ningún criterio. Solamente cada uno puede manifestarse libremente, entonces la sistemática de la charla va a ser la siguiente. Va a exponer la doctora Rita Cuevas, pero ustedes no esperen a que ella termine de decir todo. Si hay alguna duda que vaya surgiendo en el mientras tanto, pueden cortar la charla levantando la mano en forma ordenada, porque es muy probable que todas estas nuevas ideas, estos nuevos conceptos,
y estas nuevas situaciones generen dudas. Es muy probable que esto pase. Entonces, si se quedan con la duda y esperan al final, por ahí se pierde. Así que no tengan ningún problema ni ninguna inhibición para participar en el mientras tanto. Entonces, bueno, ahora sí que ya es y cuarto, voy a hacer, a ver, esperen que también me están, bueno, el Luz hace unos minutos que espera, pero ya le di entrada, esperen que acá hay una persona que no puede entrar. Ah, acá ya le contestaste, perfecto. Bueno, genial, no sé por qué hay gente que no puede entrar. Bueno, esperen, que acá tengo más gente para admitir. Por eso lo voy demorando. Bueno, ahora sí. Voy a hacer, que ya son y cuarto, voy a hacer la presentación de la doctora Rita Antonella Cuevas, que es quien va a dar nuestra charla de hoy, los derechos humanos de las inteligencias artificiales, hacia dónde va la humanidad. Es abogada, tesista en licenciatura en Relaciones Internacionales, especialización en posgrados en Derechos Humanos, Derecho Procesal y Derecho Procesal Laboral. Trabaja en la Subsecretaría del Desarrollo Emprendedor de Nación, es expositora, publicista e investigadora del IADE, Investigaciones en Inteligencia Artificial en Derecho y Filosofía. Bueno, Rita, ahora sí todo tuyo, te paso la palabra. Bueno, creo que ahí dijiste algo y apagaste el micrófono en ese exacto momento. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta charla. La verdad, como ha dicho tanto Federico como Adriana, este es un espacio de intercambio de conocimiento, donde nosotros venimos a no revelar ninguna verdad, más que compartir el conocimiento y la investigación que hemos hecho durante mucho tiempo. Particularmente, la humanidad y la inteligencia artificial ha sido mi esfera de investigación por algunos años. He caminado y he realizado algunas investigaciones específicas dentro de las tendencias tecnológicas que hoy son parte del derecho emergente, que hoy nos convoca también dentro de esta charla, así que sean libres de participar constantemente. Habiendo hecho esa aclaración previa, quiero decir que estamos muy contentos desde el Instituto también, toda la convocatoria y la cantidad de gente que se va sumando toda esta charla, porque realmente nos genera como a nosotros un orgullo y una alegría, pero porque genera también curiosidad y mucho interés en otras personas, ya sean que estén aquí en Argentina en este momento, aquí en Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo. Siempre agradecemos a la virtualidad por eso, así que por lo pronto ahí cerraría como la parte de agradecimientos generales. Bueno, como ya había anticipado Adriana, ustedes pueden interrumpirme en el momento que ustedes quisieran, levantar la mano, dejar un mensaje en el chat. Si yo no lo llego a ver, alguno, Federico o Adriana, seguramente me hace como un llamado y voy a prestar atención. Así que por lo pronto ustedes sientan ser libres de poder llegar a comunicarse también. Y si quieren hablar, lo cual sería lo mejor, siéntanse también libres, porque realmente se nutre este trabajo y esta charla de lo que ustedes aportan también. Especialmente cuando son curiosidades, porque el deseo y el fin primero, y que ustedes se vayan con más preguntas, que inquietudes, que cosas resueltas, porque realmente venimos con un camino donde la inteligencia artificial y las tendencias tecnológicas constantemente se van construyendo, todos son constantes conceptos que se van desarrollando a medida que pasa el tiempo, y si hablo muy rápido ustedes me piden que baje la velocidad, no hay ningún problema. Así que por lo pronto todo este caminito lo hacemos porque lo pensamos de manera transversal y transdisciplinar. Bueno, habiendo dicho eso, esta exposición va a estar basada en una investigación que hice en mi tesis de especialización en derechos humanos, que la realicé con la red de formación, de investigación de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, que está conformado tanto por, esta red está conformada tanto por la Universidad de Córdoba y gente que forma parte del Poder Judicial de Santiago del Estero. Está a cargo del director Eduardo Yugdar, quien, si bien no fue el director de mi tesis, porque mi director se llama Andrés Chávez, él es colombiano, él es parte de la red y fue mi consejero y mi tutor durante todo este trabajo.
ha sido elaborado justamente dentro de un marco, dentro del derecho internacional de los derechos humanos, pensado desde las perspectivas del sistema internacional y el sistema interamericano de derechos humanos. Así que estoy haciendo como todas estas líneas para que ustedes vayan teniendo el reflejo de los parámetros. Mi amor, con ¿qué los que tomamos? ¿Cafecito? tomemos un cafecito mientras yo tomo un mate, no pasa nada, Alejandra. Así que por lo pronto, en el medio, ese es el marco de mi investigación. Y sobre eso les invitaría a todos ustedes que piensen, desmitificar ideas que tienen preconcebidas sobre la inteligencia artificial, que también exhortarlos a que reformulemos y también trabajemos discusiones, trabajemos paradigmas que hoy en día estamos cuestionando, especialmente tendientes a la construcción de subjetividad de personerías jurídicas y de lo que, en este caso, de mi investigación, cómo se construirían las humanidades de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Cómo el derecho internacional de los derechos humanos, y específicamente los derechos humanos de las inteligencias artificiales. Este trabajo tiene 4 partes, de las cuales voy a invitarlos a todos que si alguno quisiera leerlo, yo voy a compartir después el link de la publicación de este trabajo, porque fue publicado en fines del año antepasado, en el 2021, por IJ Editores, aquí una editorial argentina, justamente porque generó una muy buena repercusión, y específicamente porque tenía una amplitud que hasta hoy en día tiene mucha vigencia. Bueno, ahí vamos como arrancamos con preguntitas. Antes de llegar a ti, Lorena, hago como el esquema general y empezamos directamente. El trabajo tiene 4 específicas áreas que tratan los desafíos que tienen tanto las inteligencias artificiales como el derecho emergente, las tendencias tecnológicas que buscan y se intentan regular desde las políticas públicas y desde los operadores jurídicos. Después está basado en todo un área específica de la construcción de subjetividad de las inteligencias artificiales y cómo se construye específicamente a la persona ficta y a las personas jurídicas o a las personas humanas y no humanas, que bueno, eso abordo en una sección. Y después pasamos como a un área muy específica sobre cómo se construyen en la actualidad discursos que van tendiente a la construcción de subjetividades que pueden decantar también, y la podemos aprender, como la construcción de humanidades para la inteligencia artificial. Así que bueno, esas son las 3 grandes ramas, y después hago como un ejercicio muy importante de cómo desde mi investigación, y especialmente desde mi concepción, que es bastante más plural y que incorpora a las personas no humanas, específicamente a las inteligencias artificiales, como sujetos de derecho, y específicamente cómo deberían regularse tanto a nivel internacional, a nivel local y de manera transversal. Bueno. Ya veo una pregunta de Lorena, así que no quiero empezar a ahondar sin contestársela. Para entender que hay derechos humanos de la inteligencia artificial, hay que sostener que es un sujeto de derecho. Esto es lo que sostiene. Ok, bueno, Lorena. ¿Cómo se definen a los sujetos de derecho? Acá, nuevamente, hay toda una construcción social sobre cómo son definidas las subjetividades. Y las cuestiones aquí atraviesan el derecho, sí, porque es el derecho el que llega a legalizar o a legitimar legalmente a un sujeto, pero los sujetos actúan como sujetos de derecho antes de ser reconocidos por la ley. Eso quiere decir que el derecho positivo, que nos ampara hoy en día a todos, viene posteriormente a las necesidades sociales y los constructos sociales que lo han necesitado en el pasado. ¿Qué quiere decir de esto? Que muchas veces dentro de la historia de la construcción social de los sujetos, muchas personas han tenido o han sido consideradas como objetos de derecho y no como sujetos de derecho. Y para llegar a ser sujetos de derecho han tenido que atravesar un montón de luchas, y específicamente
hemos llegado hoy en día, inclusive nosotras las mujeres, a ser reconocidas como sujeto de derechos, cuando antes también éramos un objeto. Ahí primero hacer como la definición de qué es la construcción de subjetividad del derecho, pensando en que todo es una construcción dentro de una puja de poderes que está dentro de un sistema mucho más grande que engloba no solamente a lo jurídico, sino que está atravesado por lo social y también es definido desde lo filosófico. Así que, en principio, esa es la base con la que se parte. ¿Y qué es lo que se sostiene, o cómo se sostiene la subjetividad de la inteligencia artificial? No me quiero adelantar tanto porque, bueno, la idea es que vayamos construyendo el conocimiento a partir de qué es la construcción de los derechos humanos y por qué dentro del derecho internacional de los derechos humanos y desde las convenciones y de todo lo que proviene de la jurisprudencia internacional aparecen elementos que dan o han permitido la subjetividad de objetos que han pasado a ser sujetos de derecho y que hoy en día tienen ese sustento, tanto jurídico, tanto filosófico, como perteneciente a la teoría política. Así que eso es para Lorena y capaz adelantando un poquito de algunas otras preguntas. Una persona electrónica, wow, bueno, una persona, ya vamos a llegar a eso, creo que ahorita es una respuesta que no, excede al puntito donde estamos ahora. Ya voy a Dalía, a Fabiola para ti. Bueno, leo que Alejandro dice, sujeto de derecho hoy ya excede a las personas humanas. Perfecto, Alejandro, voy a entrar por esa arista. Los derechos humanos, al menos desde lo que pensamos en las generaciones de derechos humanos, si pensamos en los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, son los que conocemos todos, desde la Convención Americana, desde la Declaración Humana de Derechos Humanos, la Declaración del Hombre, bueno, los pactos, el civil y político, los derechos sociales, los derechos colectivos, bueno, son las 3 generaciones que aprendemos la mayoría de los abogados, por si alguno de ustedes no lo es, cuando estudiamos la evolución de los derechos humanos. Pero hoy en día existen las generaciones de derechos de la cuarta, quinta y sexta generación. La cuarta generación de derechos están atribuidas o están empezando a ser atribuidas a las personas que no son humanas, específicamente para los animales sintientes no humanos, que están reconocidos y sustentados por el derecho internacional y específicamente por algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que empieza a tener mucho valor y mucho peso tanto a nivel regional como a nivel local. Pero esa cuarta generación de derechos hoy es superada por la quinta y la sexta generación de derechos, donde aparecen otras figuras de subjetividad que son aprendidas por las personas no humanas. Y aquí hay una opinión consultiva del 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla sobre cómo esa construcción de subjetividad se da para la persona que tiende a autosatisfacerse, a tratar de darse valor a sus propios deseos, y que eso, a medida que va teniendo continuidad en el tiempo, genera un derecho subjetivo sobre este sujeto incipiente y naciente. Esta opinión consultiva está muy arraigada a una más anterior, que creo que, si no me equivoco, es del 2002, soy muy mala para las fechas, ustedes sepan disculpar, en la que se reconocen que los niños, niñas y adolescentes son sujetos o empiezan a ser reconocidos como sujetos de derechos, y que puntualmente ese reconocimiento no se les da de pleno, de manera progresiva y paulatina a medida de que van tomando conciencia, sensibilidad, emoción, y particularmente van haciéndose parte de la sociedad. Y acá otra vez aparece el elemento social. Así que estas generaciones de derechos que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos son parte de un esquema general, que es una estructura que hoy en día la vemos un poco más de manera vertical, y que también nos llevaría a un camino de pensar a las inteligencias artificiales como personas no humanas que son capaces de ser, y acá voy a empezar con ya los polémicos, así que ya voy a llegar a las siguientes preguntas, de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y ahí vamos a avanzar con preguntas, ahí le dejo el picante. Bueno, ahí pasaron los links, bueno.
¿cómo definen persona? Bueno, vamos a partir que las personas, fuera de que la idea no es que ustedes se llevan con conceptos y ideales de qué es cada uno, porque como ya adelanté al principio, las definiciones muy concretas, específicas dentro de este marco, tendientes a la concreción de la subjetividad y de los derechos humanos de la inteligencia artificial, van a tender a estar en constante transformación y cambio. Entonces, todo el tiempo va a haber una puja de intereses de los distintos actores, específicamente de los operadores jurídicos, que van a tender a tratar de definir, o los investigadores, o los académicos, a definir de distintas maneras, pero siempre prendiéndose de algún concepto. Digamos, bueno, pensemos en el hombre unidimensional de Descartes, pensemos en lo que definió Platón sobre qué es sujeto, qué es cuerpo, qué es alma, qué es el cheris, qué es el uso de lo que el alma hace para transmitirse a través del lenguaje. Y ahí aparecen ya las discusiones un poco más filosóficas de qué es la persona y qué en cuanto es persona, sino a través de la expresión de ese lenguaje, y creo que acá aparece nuestro muy querido Kelsen, que nosotros los abogados le tenemos como una apreciación muy importante, de nuevo, perdón para todos los que no son abogados, y que justamente él hace como una aproximación de cómo se construye la persona humana, y lo hace específicamente por oposición a lo que no es sintiente ni humano. Entonces, teniendo como eso como parte también, Kelsen deja apertura para lo que después Yering o Bon de Savigny generaron como el humano-máquina, y que justamente son las progresiones de la persona humana con las similitudes y las aprensiones de lo que viene del mundo digital y tecnológico, que evolucionarían después, bueno, en poshumanismo y transhumanismo, que bueno, esa es otra cuestión no desarraigada en esta conversación, al menos no en esta charla. Bueno, pero partimos desde ahí. Bueno, a ver, actualmente hay normas jurídicas que regulan la inteligencia artificial, avanza la normativa al mismo tiempo que la tecnología, al mismo ritmo que la tecnología. Vamos a partir de que todo lo que sea regulado hoy ya es obsoleto, ¿sí? Creo que en general el derecho, por más de que ha intentado, bueno, vamos a ser honestos en esto, siempre hay circunstancias y problemáticas y fenómenos sociales que vienen a construir y deconstruir paradigmas constantemente, y que desembocan en situaciones que después tanto la política gubernamental como lo legislativo deciden regularlo. Esa regulación siempre es posterior al hecho suceso que lo originó. Entonces, si ya tenemos esa primicia, esa base del principio, podemos casi con seguridad decir que, o mejor dicho, puedo casi con seguridad decir que todo lo que se regule hoy sobre tecnología y específicamente sobre inteligencia artificial ya es obsoleto. Sí, así que lamentablemente es con algo con lo que tenemos que vivir, porque hoy ya nos compramos el nuevo modelo de teléfono que salió a la venta hoy, y ya ya empieza su vida, el fin de su vida a partir del que lo adquirimos, así que eso es parte del camino. Hay que reconocer que esto es así. Entonces, ¿cuál es la intención de quienes, tanto gubernamental, regional, local o internacional, intentan regular a la inteligencia artificial? Deben hacer tener marcos regulatorios que incluyan pensamientos lo suficientemente amplios y lo suficientemente abarcativos e integrativos para no cercenar posibles y futuras circunstancias que puedan darse en el futuro, para poder regular tanto las tendencias tecnológicas como a la inteligencia artificial. Bueno, espero que eso haya alineado un poco esa pregunta. Más obligaciones que derechos pensando en su responsabilidad. Bueno, acá, Fabiola, la cuestión particular pasa por a quién le vamos a atribuir el nexo causal de la responsabilidad al momento de pensar de qué vamos a hablar, si lo hablamos dentro del fuero civil, si lo hablamos dentro del fuero penal, porque obviamente desde dentro del marco jurídico, al momento de regularlo, después esa interpretación de la ley va a ser realizada por nuestros jueces, y
nosotros como abogados y todo operador jurídico o investigador va a acompañar, o doctrinario, va a acompañar esa formulación de interpretación sobre esa norma. Pero no todo está basado sobre esa interpretación de la norma, y por eso ahí hay una disyuntiva sobre la hermenéutica y la semiótica del lenguaje, y por qué entran en constante conflicto, porque justamente, y muchas veces, lo que está escrito en la norma se aleja a lo que está sucediendo en la sociedad, o de la forma en la que esos jueces o esos operadores jurídicos pretenden resolver ese determinado caso, y justamente por eso tienen que adecuarlo y superar justamente esas barreras y lagunas que se generan dentro del derecho. Bueno, ¿qué decir con respecto a los derechos, más responsabilidades que derechos? Si lo pensamos dentro del fuero civil, existen hoy en día marcos regulatorios dentro de la Unión Europea, como por ejemplo, que están particularmente realizados en pos de preservar a quienes son los programadores, los que son usuarios del artefacto, tendencia tecnológica y o inteligencia artificial, que es utilizada tanto de manera por vías tanto digital o dentro de un software determinado, llámese aplicación, llámese plataforma digital, llámese Internet de las Cosas, llámese 5G, llámese, bueno, todas que hoy en día puedan tener presente como tendencias tecnológicas, y tener por otro lado quiénes son los, en términos de responsabilidad y en la graduación de esas responsabilidades, con respecto a quiénes son las personas detrás de la elaboración de ese tipo de tecnologías. Y ahí aparecen las empresas, los desarrolladores en términos de conglomeraciones de desarrolladores, porque hoy en día existen un montón de desarrolladores de inteligencia artificial que son parte de una red internacional sobre que piensan en la transparencia, piensan en la trazabilidad, piensan en códigos abiertos, entonces generan una red muy específica de traslación de conocimiento y todo lo que debe hacer detrás de la programación, entonces también tienen una entidad jurídica diferente a las empresas grandes tecnológicas que hoy conocemos. Y después también aparecen quienes son los propietarios, usuarios de muchas veces artefactos y o robots que probablemente puedan ser los causantes de los daños en términos del derecho civil. Ahora, si lo pensamos en términos del derecho penal, hay cuestiones que hay que pensar o hay que tratar de visionar de una manera un poco más amplia, de que y acá vamos a citar algunas películas, así que por favor ustedes no tengan miedo de preguntarme de estas cosas, porque creo que si estamos en esta charla es porque todos vimos, no sé, todos leímos a Asimov, o todos leímos Yo Robot, o todos vimos Yo Robot, o El Hombre Bicentenario, o pensamos alguna serie o alguna película, pues vamos a citar un montón. Sí, o algunas un poco más apocalípticas como Terminator, o algunas un poco más amenas, si le queremos decir, como Ellos son mejores que nosotros, que es una serie alemana que es muy recomendable también. Hay un montón de documentales, así que podemos charlar infinitas horas sobre lo que hay en disponible en nuestros redes de streaming también. Qué bueno que también están basados en algoritmos que hoy nos traen a esta charla. Ahí me voy a adelantar capaz alguna pregunta, es pensar esos algoritmos que están viendo constantemente todo lo que nosotros estamos informando o hablando. Bueno, en este momento yo voy a hablar sobre las vacaciones en Cancún que me quiero tomar en el verano, y probablemente mi teléfono me envíe a través de redes sociales un montón de ofertas para poder acceder a las vacaciones de Cancún que tanto estoy queriendo para las vacaciones de verano. Digo, por decir algo. Y acá aparecen esos miedos sobre, bueno, ¿nos controlan esos algoritmos? ¿Estamos como realmente condicionados? ¿A quién se le responsabilizaría por ese uso de datos? ¿Y cómo y de qué manera se deberían regular para que justamente nosotros como personas, usuarios de esos servicios, estemos protegidos o protegidos de estas aplicaciones y de este mal uso que podría recibir nuestros datos? Y acá voy a contar 3 cosas como particulares, a nivel internacional, a nivel regional y a nivel local. A nivel internacional existen
no regulaciones en términos específicos de artículo 1, Convención, por decir una cosa, internacional sobre la inteligencia artificial. No existen tales normamientos. Pero sí existen a nivel internacional ciertos reconocimientos o ciertos parámetros, tanto como las ya como di como ejemplo, fallos de distintas cortes a nivel internacional que están tratando de tener como un ligazón sobre estas temáticas. ¿Y por qué hago mención las cortes? Porque justamente cuando pensamos en regulación también además pensamos quién nos va a defender. Entonces ya estamos indirectamente deseando que exista un órgano de contralor capaz de tener una jurisdicción internacional que nos proteja a todos nosotros de este tipo de incidentes o de las cosas que podrían acarrearnos en un futuro no muy lejano ya, el mal uso de los datos para las aplicaciones y o el de las inteligencias artificiales en robots humanoides que compartan con nosotros la vida de acá a 50 años. Bueno, habiendo dicho eso, y pensando eso a nivel internacional, a nivel regional, América Latina, y justamente lo teníamos conversando no hace mucho, porque el grupo del IADEF es un grupo de investigadores, pero además hay un montón de gente que forma parte, que es muy curiosa y que tiene mucho interés, y conversamos específicamente a charlar sobre cómo se pensaba la inteligencia artificial para la América Latina, y existen algunos proyectos no solo de regulación, pero sí pensando de cómo se investigan a las líneas de inteligencia artificial en América Latina. Y acá voy a hacer mención de algunos sistemas que están funcionando el día de hoy. GovCity o algunas empresas como que tienen pensadas las políticas sociales de política abierta para poder lograr transparencia en los términos públicos y en los términos gubernamentales, están trabajando en líneas en tanto de manera municipal como de manera regional y bilateral, en proyectos que tiendan a unificar criterios para América Latina, desde México hacia la Argentina, así que bueno, los países, disculpen que no sepa todo bien la geografía de nuestra Latinoamérica, esa es una falla mía, que justamente pueda ser intercalada y que justamente específicamente para los delitos o las contravenciones tenga como un parámetro de conocimiento transversal y público para todos. Eso es algo que se está trabajando el día de hoy. Pero fuera de eso, cruzando el charco, ahí lo pensamos un poco mirando al lado europeo, la Unión Europea desde hace más o menos, qué sé yo, 15 años, por decir un número, viene atisbando la idea y la concepción de que tanto la inteligencia artificial, la realidad virtual, otras tendencias tecnológicas van a llegar de manera muy fuerte en algún momento, que capaz entre los 2000 y 2010 tuvo como una meseta, pero después creo que se catapultó y no es necesario ni mencionar lo que sucedió después y durante la pandemia, el pensar el 2020, el 2030 con un marco general de posibles regulaciones a las que sus países miembros, los países miembros de la Unión Europea, puedan adaptar normativas locales al marco general de la Unión Europea. Y ahí aparece el libro blanco de la inteligencia artificial, que fue más o menos cerrado para el mes de febrero del 2020, o sea, unos meses cuando ellos ya estaban viviendo la primera ola del coronavirus. Nosotros estábamos todavía ahí, ni idea que nos iba a pasar después. Estaban cerrando este libro blanco. Este libro blanco normalmente es como un marco general que viene a acompañar a otras normativas que son específicas, ya sea de la digitalización de servicios, el evitar de la competitividad, el evitar de los monopolios, la ley de transparencia, o sea, hay un montón, aparecen leyes que son parte de la Comunidad Europea, que justamente después los países van implementando dentro de sus propias normas. Y ahí hay casos muy específicos, llámese Francia, llámese España, llámese Alemania, que empujan por ocupar inclusive dentro de esta región, un puesto de poder dentro de la Unión Europea, como los mayores referentes de la legislación que tenga que ver con la inteligencia artificial.
pero no lo hacen regulando la inteligencia artificial. Lo hacen, por ejemplo, en el caso de España, regulando a las aplicaciones que hacen delivery vía bicicleta, le llaman la ley de bikers, que justamente además tiene es un caso muy particular en el español, porque además tienen reglamentado y supervisado y aceptado un sindicato para quienes se asocian y formen parte de aplicaciones que hacen delivery a través de bicicleta, porque justamente es algo que da mucha rentabilidad y eso genera mucho también trabajo, pero decidieron regularlo de esta manera y tener particularmente el uso de este sindicato como defensa de estos trabajadores. Y ahí entraríamos en otro particular escenario donde trabajemos lo que sería el derecho de los trabajadores detrás de esas aplicaciones o plataformas digitales, que son específicamente Sondheim o en vivo en directo. Alemania hizo por su parte una regulación para las plataformas, plataformas digitales que regulan el transporte de pasajeros. Y piensen ustedes a esta idea de transporte de pasajeros en Alemania, no pensando en Uber y Cabify que tenemos aquí en Argentina, sino pensando en todas las plataformas digitales que son utilizadas tanto por el transporte público, por el transporte privado, o el transporte que ellos llaman en demanda, o a demanda. ¿Por qué? Porque aparecen aplicaciones, por ejemplo, que vos podés reservar tu ticket del bus o del colectivo. Entonces, ya sabes que a tal hora, a tal momento, a tal horario, estás parado en la parada del colectivo y llega tu bus y vos podés subirte y ir a tu destino. Pero eso ya lo hiciste a través de una gestión, a través de una plataforma digital. Es un transporte público. Después hay transportes semiprivados, y después también están los privados, y después están los on demanda, y después están los taxis, que también tienen un régimen diferente, pero todos han sido regulados por esta ley de modificación de transporte, de modernización de la ley del transporte de pasajeros en Alemania, que regula las plataformas digitales. Pero bueno, nos vamos mucho del tema ahí. Así que bueno, eso sería a nivel internacional, a nivel regional. A nivel local, a mediados del 2019 en Argentina, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial incorporó o intentó realizar un montón de seminarios, gente que fuimos desde la academia, fuimos desde el aprendizaje y la curiosidad también, a ser parte de un conglomerado de encuentros, donde 7 ministerios de la nación estaban trabajando en conjunto a provincias y a sectores dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera pública y privada, para trabajar este Plan Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Tuvo éxito trasladado en una normativa que después hoy en día la usamos? No. Pero también generó en su momento un documento que no tuvo repercusión oficial, pero sí donde se trataron un montón de cuestiones que hacían a las necesidades de los que hoy en día habitamos en Argentina. Y ahí tocamos temas de ética, tocamos cuestiones de trazabilidad, de políticas públicas abiertas, de cómo todo está, desde lo público se podía acercar o se podía utilizar a la inteligencia artificial para herramientas de sofisticación, de innovación y específicamente de apertura, pero también desde el sector privado, como tanto las empresas público-privadas tenían como una relación y un ligamen en la implementación de estas normativas, obviamente todo bajo una esfera del pensar reducir las brechas digitales, tratar de superar un montón de otras necesidades que también fueron sucediendo. Después, pandemia mediante, esto para los que estuvieron en la charla del jueves pasado, también creo que lo mencioné, hubieron algunos decretos que estuvieron tendientes a, por ejemplo, darle un rol al Internet como un derecho casi básico, y ahí siempre hago mención a que todo lo que es positivo, pensando en las normas que son regidas por nuestro sistema democrático, específicamente por nuestras constituciones nacionales. Si no me va a dejar mentir la gente que está de México, en la Constitución mexicana, en la reforma que hicieron, si no me equivoco, en el 2019 o por ahí, en el artículo 6 incorporaron
al Internet como un derecho constitucional. Así que por lo pronto, bienvenidas sean estas adaptaciones y adecuaciones a las tendencias tecnológicas, y específicamente a la idea de democratización del Internet, que los chilenos lo consideraron no hace mucho dentro de una encuesta que se hizo como a nivel nacional, que la idea de Internet es para ellos parte del sistema democrático que hoy tienen vigente. Bueno, quiero seguir respondiendo preguntas, pero veo como que están todos muy concentrados, o yo los aburrí, o no lo sé. Bueno, yo te voy a decir algo. Acá hay una pregunta que no sé si se contestó. Ingrid pregunta, ¿cómo definen inteligencia artificial? No sé si esa pregunta la contestaste. Ingrid Paulina Juárez Romero, si está y quiere agregar algo, está en toda su libertad de poder hacerlo, si no yo simplemente leo la pregunta. No sé, Rita, si vos querés responderlo. Si querés la respondés, Adriana, vos sos toda la autoridad acá. Bueno, pensemos entonces, Ingrid, antes de definir inteligencia artificial, o al menos después podés chequear también en el trabajo. Antes, denme un segundo que no me quiero olvidar de hacer este hermoso. Acá les dejo para los que quieran. ¿Necesitas compartir pantalla? No, ya se los compartí, ahí van a encontrar el trabajo completo. Me llevó mucho tiempo de elaboración, así que disculpen todos los errores que puedan encontrar ahí. Justamente es esta investigación que fue publicada por IJ Editores aquí en Argentina. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Ingrid, antes de definir a la inteligencia artificial en este trabajo, y desde mi perspectiva, uno tiene que saber y entender cómo llegamos a la inteligencia artificial, y tenemos que partir obligatoriamente qué es la inteligencia. Y ahí es pensar a la capacidad de una persona de poder pensar, razonar, sentir, tener emociones, de poder llevar adelante una vida, es parte de lo que es inteligencia. Pero la inteligencia no solamente es, digamos, emocional, o sea, no es solamente está pensada como una inteligencia intelectual, sino también es emocional. Y hoy en día está muy trabajado eso en distintas áreas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque justamente los puntos de interconexión entre las ciencias duras y las ciencias sociales hoy en día se están dando particularmente en la unión de conocimientos que son más soft dentro de lugares que son más de ciencia dura. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente hoy aparecen un montón de inteligencia emocional para los diseñadores, los que hacen diseños específicamente para las páginas, Human Design, UX Design, o sea, es como aparecen un montón también como nuevas ramas de investigación y de profesionalización, donde personas que hemos sido educadas dentro de las ciencias sociales, lo cruzamos con las ciencias duras, o las ciencias que vienen de la parte más del sistema, y que justamente desembocan en la posibilidad de tener esta convergencia. Hoy en día un CX o un CMX, o sea, aparecen un montón como un UX, son por ahí, no me salen ahora las palabras en español, como para no decirlas incorrectamente, como ofertas de trabajo, que también tanto antropólogos, sociólogos, politólogos, abogados, un montón de gente que viene inclusive de la comunicación social, incursionan en estas herramientas más soft y tienen como muchas más posibilidades de tener un trabajo. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto está completamente pensado a lo que va a ser el día de mañana, el futuro del trabajo, la economía de conocimiento, las humanidades digitales, y específicamente las economías digitales. Así que, por lo pronto, todo tómenlo como en una esfera de que después también tiene un contexto y un macro que está siendo también pensado desde el momento. Pero bueno, a partir de esa inteligencia, la inteligencia aparece como una inteligencia humana, como la persona que es capaz de poder distinguir, de poder aprender, de poder sentir, de poder adaptarse a su entorno. Y aquí, perfecto, bueno, Alejandro me entendió. Es importante. Hay otra pregunta de Claudia González,
que dice, yo leo el chat, ante tanto Sí, potencial que tiene la inteligencia artificial, ¿cómo hacer para que nos beneficie a los humanos y no se nos vaya de las manos? Yo creo que es el gran interrogante, ¿no? Todos creen que los robots van a venir a comernos vivos o algo por el estilo, y se van a apoderar del mundo, y no sé, creo que claramente no es la posición de nuestro grupo, pero bueno, Rita, te dejo la palabra para que vos le respondas a Claudia. Bueno, bueno, Claudia, primero, no van a venir los robots a hacer nada de eso. Vamos a tratar de pensarnos. ¿Cómo? Si nosotros partimos de la premisa que la inteligencia artificial es mala, o mejor dicho, voy a ir un poquito más atrás. Todas las personas tenemos dos formas y características de ser. Y acá es una dualidad muy simple. O nos adaptamos a los cambios, o le tenemos reticencia a los cambios. Y hay mucha gente que caminamos en el medio. ¿Pero por qué caminamos en el medio? Porque tratamos de entender las posibilidades y las opciones que nos da de ventaja a la tecnología, y lo vemos de manera optimista, pero además tenemos un ojo crítico de las que pueden ser posibles consecuencias y todas aquellas cosas que también generan en nuestra realidad para tener, bueno, listo, yo voy a investigar sobre esto o vamos a trabajar sobre esto. Entonces, no es descartar el lado no optimista, porque siempre está el lado optimista, el lado no optimista, y después, como en un extremo más alejado, está el lado pesimista, que ya es otra variable. Pero partiendo de esto, y de esta ambigüedad de que si nos adaptamos o no nos adaptamos al cambio, uno puede tener esta zona gris donde uno camina y teniendo como el panorama un poquito más amplio. Partiendo desde esa base, todo aquello que nosotros como personas decidamos regular para nosotros mismos, de nuestro uso o del uso que le queremos dar a las tecnologías, dependerá exclusivamente de nosotros. Vamos a partir de esa premisa. ¿Pero por qué? Y acá hablo específicamente de mí. Sí, creo que estos debates se han generado también en otras charlas, específicamente dentro del grupo del IADEF, pensando bueno, los chicos usan mucho la tecnología, hoy en día superan el nativo de tecnológico, de que naciendo de los centennials para acá, no están viviendo de la misma manera que los millennials, ni mucho los baby boom, o sea, como estamos hablando de generaciones etarias. Entonces, pensando desde esa perspectiva, el uso, la adaptación y la forma en la que nosotros regulemos a los niños hoy en día es la forma en la que ellos van a interactuar con las tecnologías. Eso por un lado. Así como nosotros regulamos eso con los niños, nosotros nos regulamos a nosotros también. Acá, ahí no se nos iría de las manos, al menos no a nosotros. Si lo pensamos en términos gubernamentales, no se le puede ir de las manos al gobierno, al menos no lo diría abiertamente nunca. No regulamos la inteligencia artificial y por eso, bueno, hoy en día hay robots en la calle. No, eso no va a pasar. Así que, por lo pronto, ese escenario ya sería como un escenario bien de Terminator, y vamos a relajar a O'Connor, que todavía no sucede. Bueno, no, vamos acá a pensar... acá Claudia pone, no, yo no, que dice, no digo no van a comer, no, lo de comer lo digo yo, porque hay una como visión muy distópica del tema del avance de la inteligencia artificial, ¿no? Y precisamente para eso nosotros nos estamos reuniendo. Cuando vos, Rita, decís, sí, tiene que servir para la humanidad, como muy bien expresa Claudia, esa es la finalidad que tiene nuestro grupo. Para eso, y para saber en qué medida la inteligencia artificial va a ser útil para la humanidad, se requieren algunas cuestiones. Primero, conocer, saber de qué estamos hablando. Es lo mismo que si yo les pidiera a cualquiera de ustedes que levanten un edificio. Yo no sé si hay algún arquitecto o algún ingeniero, pero seguro que los abogados y los filósofos y los sociólogos no van a poder levantar un edificio, porque no van a saber ni por dónde empezar. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. En este momento, por ejemplo, hay algunas leyes en las cámaras que no salen. Yo, para mis adentros, pienso, no saben qué poner. Como por ejemplo la de regulación de las redes sociales. Cuando nosotros hace 2 años atrás veíamos el documental El dilema de las redes sociales y decíamos, sí, es necesario regular, bueno, listo, llegó el momento.
hay proyectos de ley en las cámaras, pero todo el mundo dice, ah, no, porque está la libertad de expresión, me están invadiendo mi libertad de expresión. ¿Con qué nos encontramos ahí? Con el dilema filosófico, tenemos un dilema ético. Frente a ese dilema ético tenemos que construir valores. Entonces nos vamos a encontrar frente a un nuevo paradigma donde probablemente los valores no sean los mismos que en el viejo paradigma. Yo creo que ya, perdóname Rita que profundice un poquito en este tema filosófico, creo que ya lo estamos encontrando con el derecho a la intimidad, que es la próxima charla que vamos a tener el 15 de noviembre, de paso chivo, porque el derecho a la intimidad, ustedes fíjense, que en algún fallo, como el de Negri, no sé si lo conocen, si no cualquier cosa me preguntan, el de Natalia de Negri, el derecho a la intimidad salió perjudicado, pero frente al fallo de reconocimiento facial fue protegido el derecho a la intimidad. ¿Y cómo puede ser que una misma norma, que tiene muchísimos años porque forma parte del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional, ¿cómo puede ser que el derecho a la intimidad en un caso sí y en otro caso no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que todo está vinculado con el avance tecnológico, porque el de Negri está vinculado con los datos que se cargan en Google, y el otro está vinculado con las cámaras de reconocimiento facial, que además tienen todo una connotación sistémica, ¿no? Que es lo que estaba diciendo Rita, ¿no? A nivel gubernamental. ¿Qué va a pasar a nivel gubernamental? A nivel gubernamental, ya de movida tenemos un gran manejo de los macrodatos. Todos tenemos los datos biométricos ya, o sea, el poder ya tiene todos nuestros datos biométricos. Eso lo saben, ¿no es cierto? Bueno, estos son los debates que vamos a tener que empezar a dar. Nos pidieron autorización, todos dimos voluntariamente nuestros datos biométricos, entonces acá es donde se plantea el dilema de la libertad y el dilema de la intimidad, ¿no? Bueno, entonces acá es donde la filosofía va a tener que empezar a jugar un rol fundamental al momento de la construcción de sentidos y de la creación de valores. Nuestro sistema jurídico tiene el mismo valor, tiene la misma validez y tiene la misma eficacia que tenía con el viejo paradigma. Yo creo que permanentemente van surgiendo situaciones nuevas que el ordenamiento jurídico no contempla. Ahí pasamos al ámbito del derecho, con que nos encontramos con lagunas en el derecho. Hay cada vez nuevas situaciones que se van planteando como consecuencia del avance tecnológico, ponen cámaras de reconocimiento facial en todos lados. Bueno, a ver, hay dos posibilidades. O que nos sintamos más seguros, porque uno dice, qué bueno, hay cámaras por todos lados, entonces con esto no vamos a tener delito, ante lo cual yo preguntaría, ¿las cámaras que están puestas por todos lados disuaden el delito? No sé. Yo les dejo la pregunta para que ustedes lo piensen. ¿Para qué puede venir bien? Para, a lo mejor resolver. Por ejemplo, ver quién hizo determinada conducta antijurídica, quién realizó determinada antijurídica. O sea, a lo mejor la cámara sirve más para resolver que para disuadir. Con lo cual el problema me parece que no está en poner una cámara, sino en ver la cuestión estructural, ¿no? De cada contexto social. De cualquier manera, estamos acá hablando siempre a nivel global. Acá Federico pasó, bueno, los fallos, por si ustedes no los tienen claros a lo que nos estamos refiriendo, cómo empiezan a generarse controversias respecto de derechos que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, y cómo es necesario empezar a crear el sentido y el alcance que los derechos tienen. Bueno, nada más quería agregar eso respecto de los debates que se van dando, ¿no? En el ámbito, y en el ámbito gubernamental, como vos decías, Rita, ahí sí apuntamos directamente a lo sistémico. Claro. O sea, ¿qué van a hacer los sistemas de poder frente al avance tecnológico? Que es un poco, me parece, la pregunta que hacían antes, ¿no? ¿Hasta qué punto va a servir para el ser humano? No sé, dejo planteado el tema como van a ser necesarias regulaciones, y yo personalmente creo, y me hago cargo, creo que va a ser necesario, primero, educar y formar a la gente, porque me parece que no se está dando la educación necesaria respecto del avance tecnológico y de la inteligencia artificial. Segundo, ya ha pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana, como vos decías, Rita, y ordenamientos jurídicos que ya lo consideran
un derecho, aunque un derecho natural en algunos casos, ¿no? Un derecho natural, por ejemplo, a tener internet, no sé, ponele. Entonces, ¿qué van a hacer los sistemas? ¿Qué va a hacer el poder con eso? A ver. Y bueno, igual pensando en estas cosas que le vamos a dejar como interrogantes para la vida, también tenemos que pensar cómo y de qué manera nosotros vamos en línea de esto de cómo vamos a educar y de qué manera van a ser, va a llegar a la educación. Hace no mucho salió un trabajo sobre cómo unas localidades, y acá creo que había una persona de Córdoba, que tanto en Córdoba como en Misiones estaban trabajando específicamente cómo adaptar la educación a una manera más digital. ¿Pero por qué? Porque los niños hoy en día ya no aprenden de la misma manera que aprendemos nosotros. Creo que si nos ponemos a pensar quienes están ejerciendo la docencia, inclusive con los primeros años de la universidad, los nuevos adolescentes, futuros profesionales, aprenden por YouTube, cuando nosotros íbamos a los libros y a la biblioteca, y probablemente teníamos algunas cosas en algún PDF. Y estoy hablando de haber estudiado 15 años atrás o 10 años atrás, así que por lo pronto es tener esto en cuenta como la base de cómo la educación y cómo el aprendizaje se va dando de manera distinta. Teniendo esto como base, los debates y las disputas que se van generando a distintos niveles, tanto sistémicos como también dentro de las esferas locales y regionales, también nos marcan una pauta de la manera en que está construido el discurso y lingüísticamente en los sentidos que le damos a las tendencias tecnológicas. Y acá aparecen nuevamente esas posturas más positivas o optimistas, aquellas que no lo son tanto, y otras más pesimistas. Y sobre eso, tratando de cerrar un poco la idea de lo que ya venía comentando, es pensar cómo la construcción de la subjetividad de la inteligencia artificial o debería ir dirigida a la construcción de la humanidad digital. ¿Y cómo y qué concepto significa, a qué tiende este concepto? Construir una humanidad digital es una humanidad que es capaz de intercalar la vida tanto analógica como digital para poder alcanzar los beneficios propios y mutuos de la sociedad en común, sin olvidar los deseos propios individuales de cada uno, porque justamente nosotros como seres humanos y sintientes somos personas que deseamos construir nuestro propio camino. Eso no nos quita de que el día de mañana no nos van a atravesar desafíos pensando de, bueno, listo, hoy soy abogada y hago un máster sobre inteligencia artificial y o pienso en cómo regular la gobernanza global de las plataformas digitales, porque pienso que algún día me voy a quedar sin trabajo, pues van a venir los robots jueces, o los robots, o la inteligencia artificial, alias Prometea, aquí en Argentina, que van a ser parte del ordenamiento jurídico, o mejor dicho, de los operadores jurídicos, que ya lo son, dicho sea de paso, pero que van a tener mayor presencia a nivel nacional, y que eso va a desplazar el trabajo del abogado. Y no necesariamente va a suceder de esa manera. Hay un montón de tareas que son mecanizables, que hoy en día ya son trasladables tanto a programas, a robots, o a posibles androides que estén impregnados de inteligencia artificial y sean capaces de realizar ciertas tareas, pero no por eso vamos a ser desplazados nosotros los seres humanos. ¿Qué significa esto? Volviendo a lo que decía Adriana, pensar en esa educación. Somos nosotros esas personas que nos vamos a educar para convivir con las tecnologías y probablemente con los robots, ya sea tanto humanoides como no, el día de mañana, que van a cotidianizar nuestros trabajos con ellos. Si pensamos en un mundo donde aparecen estos nuevos objetos por un lado y posibles sujetos de derecho, la regulación va a tener que acompañar esa vida, y esa humanidad digital, que es la consecuencia de esta nueva vida, va a estar regulada. La idea es que tanto el sistema como los gobiernos puedan hacer operativas y traducir en políticas públicas y leyes todas las necesidades que va teniendo la sociedad, y de nuevo, porque todo es una construcción allí. Está bien, suena como, ahí podemos tener debates filosóficos, jurídicos y políticos sobre qué es construir en esos términos, pero
sin tratar de arraigarnos a todo, porque vamos a partir de la base de que no es lo mismo el derecho positivo, el realismo y el constructivismo para las relaciones internacionales que para el derecho. Hay que tratar de atravesar un poco más la transdisciplinariedad de los conocimientos para poder llegar a ese punto. Entonces, Federico tiene la mano levantada. Perdón. Todo suyo, señor. No, yo quería hacer una pregunta, porque me parece que hay algo que está rondando que no sé si debería aclararse o por lo menos debatir, porque sé que tal vez podemos estar de acuerdo en este sentido. Pero, por ejemplo, no, el universo digital dentro de todo presenta nuevas fronteras y nuevos límites. Por ejemplo, si yo me quiero ir a otro país que tiene convenio con el Mercosur, digamos que pertenece, pero no convenio, perdón, que pertenece al Mercosur, yo puedo pasar con mi DNI. Pero si de repente quiero ir a una página extranjera, no tengo que pagar una visa. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a cometer el mismo error que cometimos en este planeta Tierra en el que estamos y plantear dentro del mundo digital solamente un derecho antropocéntrico? ¿O vamos a aprender de los resultados de solo pensar un derecho de forma antropocéntrica en un mundo que tal vez no sea antropocéntrico, porque justamente lo que estamos discutiendo acá es si existe la posibilidad de considerar a inteligencias artificiales como sujeto de derecho? Entonces, Bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Derecho antropocéntrico para, de nuevo, en un mundo que no es antropocéntrico? Bueno, yo te escucho, tengo que abrir la puerta, pero te escucho. está bien, Sí, escucha, tranquilo. No, obviamente que no. Pensemos o queremos pensar que no es un derecho antropocénico, hay que abandonar la idea del antropocentrismo y poder regular pensando en estas nuevos sujetos y nuevas personas no humanas que van a ser parte de esta humanidad la que vamos a cotidianizar y que hoy en día ya es parte de nuestra realidad. Gracias, Lorena, por compartir esa publicación. Era justamente la que te estaba teniendo en mente. Bueno, no, yo lo que sí me parece que ameritaría es definir el término antropocentrismo, porque no sé si todos saben de qué estamos hablando. Bueno, eso es todo tuyo, Adriana, yo sé que eso te gusta a ti. Bueno, a ver, nosotros venimos con una formación antropocéntrica, creemos que el hombre es el centro de la existencia. Entonces acá lo que nos propone un autor como Harari, es decir, tenemos que salirnos del antropocentrismo y empezar a pensar en términos de rizoma o de multiplicidad. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana yo, no sé si acá son todos abogados o médicos o lo que sean, el día de mañana puedo tener un compañero de trabajo que puede ser un robot. De hecho, vos ya lo dijiste, Rita, hay abogado robot, ustedes saben que Ross, el abogado robot que creó IBM con ingeniería Watson, tiene una capacidad tremenda para, en unos minutos, poder buscar jurisprudencia y doctrina para resolver un determinado caso concreto. Y también sabemos que hay jueces robots, como por ejemplo Estonia, hace años que ya tiene jueces robots para lo que son los casos que no requieren demasiada interpretación o comprensión, como puede ser una ejecución, un desalojo o algo por el estilo. Entonces ahí ustedes fíjense que una forma básica de algoritmo puede constituir el sentido jurídico de una conducta, ¿no? Como por ejemplo es un robot. Entonces ahí yo me pregunto, ¿no? Yo creo que nos tendríamos que preguntar todos, ¿ese juez robot es un sujeto virtual o es un sujeto real? Yo dejo planteada la pregunta para que la vayan pensando. Creo que a lo mejor el derecho tiene que empezar a pensar nuevas categorías de sujetos, porque en la medida en que tengamos jueces robots, que acá todavía no llegaron, pero probablemente lleguen, en algún momento ese robot está decidiendo sobre el destino de alguien, por ejemplo, un desalojo. No estoy hablando por ahí del derecho penal, donde a lo mejor puede ser necesaria una mayor capacidad de comprensión o de interpretación, pero hay muchas situaciones donde yo creo que, como están los juzgados, atiborrados de expedientes, donde las cosas tardan años y años en salir, no estaría nada mal tener una ayuda de esa naturaleza. Un estudio jurídico. Al momento de contratar un abogado que se enferma, que pide días, que quiere vacaciones, que quiere aguinaldo, que tiene sindicato, el sindicato no tiene colegio, que tiene un montón de cosas,
Y yo no sé si no va a preferir contratar un robot, con lo cual estamos en un periodo de transición donde hay muchos puestos de trabajo que pueden ser reemplazados por un algoritmo. De hecho, nosotros ya existen en McDonald's que tienen mozos, que son robots, que son unos robotitos muy graciosos, que le llevan la comida a la gente. Entonces, ese robot le está sacando el puesto de trabajo a una persona que va a trabajar de mozo. Perfecto. Se pueden generar nuevos puestos de trabajo, pero ¿cuál es el punto? Que para los nuevos puestos de trabajo que requiera el nuevo paradigma, va a ser necesario capacitación. Las personas se van a tener que capacitar en el avance tecnológico. Una persona que va a pedir un trabajo de mozo en McDonald's, ¿ustedes creen que puede estar lo suficientemente capacitado como para trabajar, pónganle, en el metaverso? No, claramente no. Ahí es donde se va a crear lo que Harari, por ejemplo, vislumbra, es que en el mientras tanto, o en este periodo de transición que nosotros estamos viviendo, se va a crear una clase de inútiles o innecesarios que no van a estar adaptados lo suficientemente. A ver, tampoco nos vamos tan adelante. A mí me han contado que hay abogados, no sé si acá todos son abogados, a mí me han contado que en estudios jurídicos hay abogados que no saben manejar la página del Poder Judicial. O sea, dame la clave y wow, ¿qué es esto? ¿Para dónde? Díganme si no es así. Hay abogados que no saben manejar la página del Poder Judicial, pueden decirlo tranquilamente, porque es necesario una capacitación, o sea, todo hay que saber hacerlo. Entonces no estamos tan lejos de que ciertos trabajos, por el momento, sean reemplazados por algoritmos, o sean reemplazados por gente, sí, seres humanos, pero que tengan la capacitación necesaria para poder manejar el avance tecnológico. Coincido ahí con Amira, que justamente dice que los abogados, y esto lo conversamos bastante en una charla que tuvimos la semana pasada, sobre inclusive la incorporación del token para la provincia de Buenos Aires y el domicilio electrónico, ni hablar. Pero bueno, quiero cerrar la pregunta de Federico, pensando que después de la cuestión particular que generó el COVID-19, que hasta ahora, 2022, seguimos hablando de los mismos temas, ¿estamos regulando en términos del antropocentrismo? Sí, lo seguimos haciendo. Un ejemplo muy claro es esta ley, esta nueva regulación para, ahora no me va a salir la palabra, pero que nos querían poner un chip para demostrar que teníamos todas las vacunas y nos iban a dar permiso para ir a la Unión Europea. Ok, o sea, seguimos pensando y la tecnología y además las regulaciones se iban mirando a esa postura. Ahora, pensemos, ¿todos van a después poder acceder a la Unión Europea si no tienen todas las vacunas que ellos admiten? Bueno, con el paso del tiempo eso se fue un poco regulando y podemos decir algunos de nosotros los argentinos que tenemos la suerte de que nos dejan ir. A pesar de no tener todas las vacunas que ellos tienen aprobadas hoy. Pero siguiendo esa línea, seguimos pensando o legislando de manera antropocénica cuestiones que ya de esta manera tendríamos que empezar a abrir un poco también el panorama, digamos. Me parece que eso cerraría la pregunta de Federico. Y acá aparecieron un montón de buenos ejemplos, pero a mí me gustaría escuchar a la gente que viene de la licenciatura de Ciencias de Datos o a la licenciatura en Sistemas, porque ustedes están escuchando a abogados hablar un poco de lo que es esto en términos jurídicos, filosóficos, doctrinarios, un poco también de lo académico, pero ustedes tienen un abordaje completamente diferente al nuestro, y nos gustaría primero saberlos. Bienvenidos, y por favor quisiera escucharlos. Pero además pienso que no hace mucho sacó la Universidad Nacional de San Martín la licenciatura en Ciencia de Datos, y estuvimos conversando bastante con el director de la carrera sobre cómo abordar la gobernanza, la ética y los derechos o la regulación de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de los datos y de cómo el día de mañana podrán ser la moneda de valor de la que se manejen las cosas, si es que ya no lo es hoy, ojo ahí, piojo, porque justamente son los datos que hoy nos rigen, digamos, hoy, eso tenerlo como muy presente. Pero bueno, desde esta conversación, cómo educar a los nuevos
licenciados o los futuros licenciados en las ciencias de datos para que tengan este abordaje y cuando el día de mañana ellos se sienten en la mesa chica, pues tienen las cualidades o las herramientas desde el lado de las ciencias duras, sean también un poco, o tengan, mejor dicho, la apertura y tengan conocimiento sobre estas cuestiones que hacen un poco a la gobernanza, a las políticas y también a la forma en la que se trata de alcanzar un poco de igualdad para los humanos que estamos como detrás de estas investigaciones. Así que bueno, me gustaría escucharlos, en serio. Si alguien quisiera hablar, bienvenido. Adriana, tenés el micrófono apagado. Ahí está. Bueno, mientras los demás se van animando, a mí también me gustaría abordar el aspecto existencial, ¿no?, del avance tecnológico. No queda solamente en ámbitos de trabajo o en ámbitos de poder, sino que esto ya forma parte de nuestras vidas de todos los días, o sea que me parece que la existencia humana también está en juego en este momento. En primer lugar, un dato que también lo hemos hablado, pero como es otra gente lo repito, ustedes saben que ya científicamente está declarada la adicción al celular. Yo no sé si eso ustedes lo saben. Hay un montón de enfermedades mentales que vienen como consecuencia del avance tecnológico, como por ejemplo estar permanentemente pegado a la pantalla, o como también estamos dentro de un contexto donde el avance tecnológico ha creado lo que se llama el narcisismo colectivo. Casi todo el mundo, son muy pocos los que no tienen redes sociales. Si alguno no tiene red social, por favor póngalo acá en el chat o levante la mano y hable, porque me encantaría conocer un ser humano que no tenga redes sociales, pero la mayoría tiene redes sociales y se vive muy pendiente de los likes, de cuántos amigos tengo, de cuántos me gusta, y todo eso de alguna manera afecta la existencia. Entonces el sistema lo que hace es explotar el narcisismo colectivo para generar dinero, para que nosotros nos convirtamos en una sociedad de consumo cada vez más, cada vez necesitamos aparentar más, cada vez tenemos que volcar en las redes sociales una mejor imagen, lo malo no se puede decir, porque hay también lo que Byung-Chul Han denomina un exceso de positividad, o sea, ahora todo con el avance tecnológico, todo es pum para arriba, todo es re positivo. Yo solamente puedo poner en las redes mis viajes, el auto que me compré, la casa que tengo, las cenas con los amigos. ¿No les parece a ustedes que hemos llegado desde el punto de vista social a un extremo un poco complicado para mi gusto, por el extremo narcisismo? Ese narcisismo es el que fomenta el consumo. Como que permanentemente uno tiene que estar demostrando todo lo que consume, los viajes que hace, las casas que tiene, y se ha agravado, si bien siempre ha sido así, yo sé que ustedes pueden pensar siempre ha sido así, con el avance tecnológico esto se ha agravado. Ahí es donde, desde el punto de vista existencial, es necesario que cada uno pueda crear, como diría Nietzsche, su propio mundo, ¿no? Y crear sus propios valores. Todos esos likes que permanentemente nos van dando en las redes sociales nos generan algo internamente, nos generan cierta emoción, nos generan cierta serotonina. Uy, mirá cómo le gustó a la gente, uy, y si no, pasa todo lo contrario, me deprimo. ¿No? Ay, no le gustó a la gente, nadie me likea, nadie me mira. Entonces estamos metidos como en una burbuja que el sistema aprovecha para convertirnos en el producto, para convertirnos en sujetos de rendimiento, donde cada vez nos autoexplotamos más. Ahí es donde tiene que venir primero la conciencia del mundo en el que vivimos. Eso está vinculado con lo existencial y con lo sistémico. ¿Qué hago yo con eso? ¿Me subo al tren? Bueno, perfecto, pero si me subo al tren, yo creo que es necesario regular la intensidad, ¿no? O sea, ¿me interesan los likes o no me interesa? ¿Subo la foto o no la subo? Que no se convierta en algo natural cuando en realidad es construido. Eso es lo que más queremos transmitir. Por eso que hablamos de construcción de sentidos. ¿Qué diferencia habría entre, por qué hablamos de construcción? Porque lo queremos diferenciar con el esencialismo. En el esencialismo la cosa es lo que es, y no es otra cosa. En cambio, en el constructivismo, el sentido de las cosas se va construyendo. Las cosas no son buenas o malas en sí,
sino que tienen el sentido que uno les da. Por eso que mencionábamos el derecho a la intimidad, como para seguir con los ejemplos y no mezclar. Derecho a la intimidad sí, derecho a la intimidad no. Y bueno, a lo mejor hace 40 años atrás el derecho a la intimidad era un valor inalterable, pero hoy, desde el momento que todos voluntaria y libremente subimos nuestras vidas a las redes y lo hacemos público y vivimos en lo que Han denominaría la sociedad de la transparencia, nuestra vida es transparente porque todos saben qué hago, a dónde voy, conocen mis amigos, aunque sean virtuales, a dónde voy a comer porque me saco fotito en el restaurante. Bueno, ahí es donde entra a jugar la cuestión existencial. Nosotros estamos brindando libre y voluntariamente nuestros datos personales a las redes, a lo que serían los macrodatos. Ustedes saben que los macrodatos es un gran negocio. Es un gran negocio que cotiza en dólares. Entonces, un poco acá el desafío es tratar de construir nuestro propio mundo. Si a mí me gusta eso y soy consciente de lo que estoy haciendo, fantástico. Pero si no soy consciente, es necesario tomar conciencia de lo que el avance tecnológico está generando en la existencia humana. Por eso que hay como muchos grupos que han decidido crear sociedades ajenas a todo este tipo de avance tecnológico, son sociedades autosustentables. Tenemos desde los rebeldes del Himalaya hasta muchas sociedades acá en Córdoba, en Tandil y no muy lejos, en otras comunidades, lejos de todo lo que es el avance tecnológico, sin contar el campo electromagnético que van a agravar las redes 5 y 6G, donde todo el mundo está esperando desesperadamente el Internet de las cosas, y para lograr el Internet de las cosas va a ser necesario el 5G, que va a generar un nuevo campo electromagnético que va a perjudicar nuestro ADN, nuestro sistema inmunológico, donde va a traer cáncer y donde va a afectar no solamente a los seres humanos, sino también a los animales y las plantas. Yo creo que antes de que las antenas 5G empiecen a funcionar, es necesario informar a la población y de mínima hacer una consulta popular, vinculante o no, pero hacer una consulta. Andrés tiene la mano levantada. Andrés, te paso la palabra. Buenas tardes, Adriana, muchas gracias. Saludos a todos. Quería compartir una reflexión a ver qué pensábamos de lo siguiente. Está regulado y estadísticamente comprobado que hasta el año 2005, aproximadamente, la humanidad... Perdóname, se escucha muy mal. A ver si puedes acercarte más al micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora mejor. Perfecto, disculpen. Les comentaba que hasta el año 2005 la humanidad ha traficado 5 millones de exabytes de información. Hablamos de información, no hablamos de conocimiento, no hablamos de nada. Del 2006 a la fecha están registrados que se establecen un flujo de información de 2.5 millones de exabytes por día, a lo cual cada 2 días estaríamos reescribiendo lo que conocemos como la historia de la humanidad. Vuelvo a repetir, solamente es información, no conocimiento, sí un montón de flujo de páginas, de datos, de aceleraciones, de mil cuestiones que llevan a ese desequilibrio de lo que verdaderamente somos como ser, que somos energía, y el desfasaje inmenso que tenemos con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el avance propio del estado de conciencia de nuestro cerebro. Eso por un lado. Por el otro, otra reflexión que me viene acá a la mente, escuchando todas las exposiciones fantásticas que nos comparten, es el hecho de todos los daños colaterales. Acércate el micrófono, por favor. Sí, estoy intentando. Todos los daños colaterales que implica el uso de esta inteligencia artificial, desde el simple teléfono, con las nanopartículas y todas esas cuestiones que ya están demostradas, que ocasionan un daño a la salud a través de la activación de células y distintos tipos de cánceres, y donde todavía no tenemos nada legislado, por más que ya sabemos que el uso de esas nanopartículas ingresan a nuestras células y ocasionan un montón de daños. Entonces es un espectro inmenso, y estamos siempre corriendo detrás por la evolución de la tecnología, obviamente como dije antes, y son cosas que también tendríamos que tener más que presente, más allá de esa necesidad, como bien mencionaste, Adriana, de querer participar, querer exponer nuestra vida, que es respetable el libre albedrío de cada uno. Exacto. Bien, excelente. Andrés, Federico, ¿levantaste la mano? Creo que Andrés dio un gran ejemplo de autorregulación, me parece, es como
No, además me pareció fantástico abordar el tema de las energías y de cómo las ondas electromagnéticas nos afectan, porque el ser humano es pura energía. Qué bueno que trajiste el tema, Andrés, porque la verdad es que está todo vinculado. Parece que no, pero no es algo externo. Nosotros somos pura energía y estamos permanentemente afectados con las ondas electromagnéticas. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, porque lo que yo veo es que los medios de comunicación masivos no difunden este tipo de información. Entonces queda reducido a un grupo de algunos que nos interesamos y que nos juntamos o que hacemos estas charlas, pero lo importante es que todos lo sepan, ¿no? Porque todo el mundo está enloquecido con el Internet de las cosas. Ah, porque yo estoy en el auto yendo a mi casa y enciendo el microondas para que en media hora cuando llego a casa tengo la comida caliente. Ese es el Internet de las cosas que va a venir con el 5G. Llego a casa, entro a mi casa y digo jugo de naranja, y la licuadora o el aparato que sea directamente me va a hacer un jugo de naranja, y yo agarro, tiro la mano y me hago el jugo de naranja. Y eso parece el mundo ideal, y eso parece la felicidad, porque es el otro tema que se está manipulando mucho ahora, el tema de la felicidad, cuando en realidad perdemos, y acá sí voy a mencionar la palabra, la esencia de lo que sería la condición humana. Tenemos una charla muy importante en nuestro grupo de YouTube con el doctor Kiburi y con el doctor Roberts, para los que lo quieran ver. Fede, te paso la palabra. Gracias. Es una cadena de pensamiento, lo voy a decir, respondiendo un poco a lo de Alejandro, que estoy muy de acuerdo, pero hay una parte en la que... hay algo que dijo Alejandro que me gusta mucho. Ponete el micrófono un poquito más cerca, Fede, también. Ahí va, ¿mejor? Sí. Joder, lo tenía un poco alejado, perdón. Hay algo que dijo Alejandro que me gusta mucho, que es sobre la historia que escribimos, ¿no? A partir de la información que se brinda, que es una gran verdad, y esto se deriva en algo que yo considero negativo, valorativamente hablando, que es la fake news, ¿no? Escribir historias propias que no son reales, y esto también me lleva a pensar mucho. Yo soy docente y lo veo mucho con mis alumnos y alumnas. Está bien, pero nosotros no somos solamente datos. O sea, hay que tener un pensamiento crítico, y el pensamiento crítico no es criticar, sino poner, esto que hizo Descartes muy bien, ¿no? Poner la duda. Entonces, está bien, estoy muy de acuerdo que la masividad de información, me parece que en un día puede llegar a reescribir toda la historia escrita en libros, para decirlo en papel. Está bien, pero nosotros también tenemos, más allá de los datos, también tenemos una entidad, somos una entidad sensible, que podemos razonar también, por suerte. Y el razonamiento nos lleva a poner en duda, y justamente en pensar en esto, y tener un pensamiento crítico muchas veces hace llevarnos a encontrar estas cosas lindas, que es, bueno, no somos solamente datos, no somos los datos que se procesan. O sea, está bien, hace poco tuvimos una charla sobre lo que fue, como era control social, ¿no? A través de los datos, y sí, bueno, está bien. Tienen gran nivel de certeza en las predicciones que podemos hacer. Pero si nos llevamos a ese punto únicamente y pensamos que somos totalmente predecibles, perdemos algo que es hermoso que tenemos, que es la libertad. Entonces, bueno, ¿no? Hay que poner un pensamiento crítico a este sentido de que solo la información puede explicar qué es lo que somos y qué es hacia dónde vamos. No, hay otra entidad, una entidad sensible, que no es dato, sino que es experiencia, es vivencia, ¿no? Nada, esto, para complementar un poco lo que dijo Alejandro, me pareció muy, muy interesante, por el lado de la historia y por el lado de esto. Acá hay un montón de chats, que acá Claudia González dice, yo no uso redes sociales. Aplauso, te digo que me puedo contar con los dedos de la mano. Perfecto, es una manera de resistencia pasiva, ¿no? Digamos, usar redes. Pero acá hay varios comentarios que me gustaría leer los chats, si a ustedes no les molesta. Acá, por ejemplo, bueno, hay más arriba donde Alejandro Batista dice, pensemos que la gran revolución de la tecnología en la justicia está basada en dos conceptos, el documento electrónico y la firma digital, que están regulados en Argentina hace más de 20 años. Miren si atrasamos. Sí, por supuesto. Y después acá también Amira dice, hasta ahora hay abogados que se resisten a domicilio electrónico. Sí, totalmente. No, además les digo una cosa, la página del Poder Judicial no funciona bien. Así que, a ver, Dayana Sabrina Garay dice, pero Adriana, a ver, ¿no está Dayana por ahí? Si lo querés decir, si lo querés decir vos,
Bueno, acá me dice, pero Adriana, no hay que perder de vista que si permitís que una empresa tenga uno o más robots, entonces va a preferir tener más robots a quienes no les quiere pagar el sueldo, vacaciones, aguinaldo, indemnizaciones, etcétera, que personas capacitadas para el trabajo. La verdad me preocupa muchísimo el reemplazo de trabajadores por máquinas, pero el abuso al que puede dar lugar considero que debería existir límites. A ver, me parece muy importante, Diana, hay mucho escrito sobre esto, te recomiendo Harari, te recomiendo Oppenheimer, donde cómo van a cambiar los trabajos en el futuro. Y de hecho van a cambiar. Ahora, si un empleador prefiere contratar un robot en vez de contratar un ser humano, ¿a vos te parece que habría que limitarlo al empleador o el empleador es libre de contratar a quien quiera? ¿Está Diana Sabrina Garay por ahí? No. Bueno, entonces les pregunto a todos. Sí, estoy. Ah, dale, Sabrina, perfecto. Diana, te pregunto, ¿qué hacemos con el empleador? Vos decís que al empleador habría que decirle, mira, pues tenés que contratar. Yo estoy pensando en voz alta, porque ojo que van a ser necesarios a lo mejor proyectos de ley. Mira, podés tener 50% de empleados seres humanos y 50% de robots, ponele algo así. Claro, sí, porque está bien, ustedes tienen un pensamiento ambicioso, ¿no? De esto de implementar, de incorporar a los robots en los puestos de trabajo, pero quizás ir más allá y ver también que en Argentina hay muchos pobres, ¿entiendes? Entonces también pensar en eso. No, obviamente yo creo que sí que hay que limitar la capacidad de contratación de los empresarios. Bueno, muy bien, queda planteado el tema. Esto yo creo que son los debates del siglo XXI, que es lo que nosotros desde nuestro grupo venimos a plantear y queremos difundir. Por ahora tenemos bots. A ver, todos los bancos, en vez de tener un ser humano que te atiende por teléfono, tiene un bot. ¿No es cierto? Y el bot muchas veces te dice, no te entiendo la pregunta. Con lo cual, con buena suerte llamás si alguien te atiende, si no tenés que pasar por el banco, pedir un turno y preguntar. El bot, los algoritmos aprenden, lo cual no significa que tengan conciencia. Entonces lo que el bot hoy no te sabe contestar, dentro de un tiempo lo va a saber hacer. Lo mismo pasa con las cámaras de reconocimiento facial. Las cámaras de reconocimiento facial hoy tienen imperfecciones y sesgos, lo cual no significa que dentro de un tiempo puedan ser mejoradas y ya no tengan más esa problemática. Entonces acá, lo que vos decís, Diana, puede ser un proyecto de ley. Estamos cortando el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es la libertad, pero bueno, si de artículo 19 se trata, creo que nuestra libertad ya viene bastante vapuleada. Pero bueno, es una posibilidad lo que dice Diana. Claro, sí, porque está bien, me hablas del artículo 19, pero también tenés el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ese es claro, exactamente, el derecho al trabajo. Perfecto. Exacto, sí, con los principios protectorios. Muy bien, perfecto, perfecto. Me parece un muy buen planteo para dar los debates del siglo XXI. Tenemos, que es lo mismo que hablábamos de la intimidad y la libertad de expresión, por ejemplo, dos artículos con la misma jerarquía constitucional, ¿cuál hacemos prevalecer? Entonces acá probablemente en algún momento venga algún juicio de esta naturaleza, cuando los androides o los algoritmos empiecen a progresar cada vez más. A lo mejor un estudio jurídico va a preferir contratar un algoritmo, un bot, que contratar un ser humano. Y a lo mejor puede ser que algún empleado vaya a la justicia y va a tener que decidir el juez. ¿Qué sería lo ideal? Que el derecho regule antes, porque ¿qué pasa con el derecho? Siempre primero vienen los hechos y después viene el derecho. ¿Qué es lo que viene pasando? Primero vienen las sentencias judiciales y después le cae la ficha a los legisladores. Tendría que ser al revés. Por eso nosotros hemos decidido reunirnos, profundizar en estos temas, adelantarnos a la problemática y bueno, este puede ser un posible proyecto, ¿no? Rita, ¿querías decir algo? No, puntualmente que la gente se va despidiendo por el horario y les agradecemos a todos por haber estado y bueno, justamente porque bueno, también estamos superando el tiempo, así que... Perfecto. Hay una comunidad Amish en Misiones, bueno, listo, hay 19 mensajes. A ver, vamos a hacer esto. Estamos ya en tiempo, hemos superado el tiempo.
Si alguien quiere agregar algo, le doy la palabra ahora. Además de escribir en Pido Perfecto, y muchas personas que se tienen que ir. Bueno, muchas gracias por los que nos están agradeciendo. Muchas gracias a ustedes por estar. Bueno, yo entonces cerraría acá, les agradezco a todos, les pido que sigan investigando. Esto es recién el punto de partida para todos los avances que se vienen. Los avances van a pasos agigantados. Esta es la gran diferencia con otras revoluciones industriales. Nosotros hemos estado con el teléfono fijo de línea décadas y décadas, y ahora los celulares ya en pocos años quedan inservibles. Así que ustedes piensen que la gran diferencia entre este cambio de paradigma y otros es que viene muy rápido. Por eso que los invitamos a formar parte de nuestro grupo, si quieren sumarse a nuestras charlas. Y bueno, agradecerle muchísimo a la doctora Rita Cuevas. Rita, te paso la palabra para que te despidas. Yo ya me despido de todos. Y muchísimas gracias a todos por estar. Rita, te paso la palabra. Gracias, Adriana, y muchísimas gracias a todas y a todos por haber estado en esta charla, y esperamos haberles dejado más dudas e interrogantes, y también particularmente de abrirles el espacio para que tengan ustedes oportunidad de compartir sus conocimientos y seguir aprendiendo todos juntos. Muchas gracias. Buenas noches. Abrazos a todos. Federico, si querés saludar, te paso la palabra también a nuestro coordinador. Gracias, muy interesante la charla, la verdad que me gustó el último debate, estuvo muy bueno. Gracias, Fede, por todo. Bueno, muchísimas gracias Patricia, a todos por estar. Patricia quiere saber cómo sabe de la próxima charla. Fede, no te olvides de pasarle a Patricia el link. Ya tenemos el 15 el de noviembre. El 15 de noviembre, sobre todo lo que es derecho a la intimidad. Exactamente. Y datos. Y datos. Gracias, Adriana, gracias, Rita, gracias, Fede. Abrazos. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias por estar. Chao, chao.